punto primero, buenas tardes a todos, para dar las gracias como se merece la ocasión. Muchísimas gracias al Centro Cultural, gracias a esta sala en la que es la tercera vez que estoy, pero la primera presentando mis libros, porque he venido 2 veces antes, pero presentando libros de otros. Después quería dar las gracias desde luego a Evaristo y a Antonio por haber hecho posible que yo estuviera aquí. Quiero dar las gracias a Adelaida, que es una magnífica poeta y narradora, y yo creo que si no es la persona que mejor me ha interpretado, es de las personas que mejor entienden la poesía que yo escribo. Y bueno, pues esa es la razón fundamental porque le he pedido que por favor estuviera aquí esta tarde presentándome. Y finalmente a todos ustedes por estar en una tarde de poesía, de literatura y de música, en lugar de estar haciendo otras actividades lúdicas que en principio pueden parecer más apetecibles. Quería únicamente también añadir a lo que ha dicho Evaristo, como estaba en la primera línea de todo, pues no lo ha dicho, que yo creo que es una cosa que sí que es importante, que es el número de libros, porque él ha hablado de la participación en 50 libros de autoría múltiple, y lo que tengo yo publicados también son 20 libros de autoría individual. Aquí he traído algunos de poesía, tengo 11 libros de poesía y estos son los que todavía tengo algún ejemplar, de los otros pues están agotados. Y nada más dicho eso, pues le paso la palabra a mi querida Adelaida, que me da mucha alegría que hable de mi poesía. Me ha salido pareado, pero no lo he entendido. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Evaristo, y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, yo voy a permitirme tutear al público, espero que no os moleste. Y bueno, es una... siempre se lo he dicho a ella y lo digo muchas veces, creo que la buena literatura tiene la característica de ser inagotable. Cuando uno lo vuelve a leer, encuentra nuevas cosas, nuevas sugerencias, nuevas evocaciones, y eso es algo que pasa con la poesía de Gloria y con sus escritos en general, no solamente con la poesía, porque bueno, ella es muy humilde y no ha explicado mucho, pero tiene libros de viajes, tiene una novela, tiene libros de relatos, o sea, tiene un montón de premios literarios. Y en concreto este poemario del que voy a hablar, Más de 10 años sin lágrimas, yo creo que es el final de un ciclo. No sé si me equivoco o me corriges, pero creo que después de dar muchos tumbos por el mundo, como lo demuestra en la serie de los poemas a Varsovia, el otoño en Varsovia, invierno en Varsovia, primavera en Varsovia, donde ha vivido 5 años creo, y muchos relatos dedicados a África, dedicados a sus numerosos viajes. Yo creo que esto es una introspección y una vuelta adentro, y que a partir de aquí empezamos una época nueva, una temporada nueva o un periodo nuevo desde el punto de vista literario y personal. Una vez una editora, yo he vivido 34 años en Sevilla, como ha dicho Evaristo, y una editora sevillana me dijo una vez que hay poetas de sangre y poetas de sala. Y me dijo que la diferencia para ella entre unos poetas y otros es que los poetas de sangre escriben sobre lo que viven y los poetas de sala pueden escribir sobre cualquier cosa. Y bueno, que ella, esta editora en concreto, prefería los poetas de sangre. Yo creo que Gloria es una poeta de sangre, no tengo ninguna duda, porque lo que escribe es todo lo que ella vive y se escribe a sí misma, como voy a ir contándoos un poco ahora. Gloria presenta una escritura, tiene una escritura muy precisa y al mismo tiempo muy vital. Yo le digo siempre que se caracteriza por su limpieza. Es una escritura que huye completamente del artificio, es una escritura que evita completamente el juego vano, que evita los circunloquios, va directa a lo que quiere decir y lo dice muy rápidamente, y atrapa siempre con esa sencillez, con esa aparente sencillez, atrapa siempre al lector, porque esa sencillez en la lengua no quiere decir sencillez en el pensamiento, es decir, lo expresa de manera muy sencilla, pero hay siempre una reflexión detrás de lo que dice. Creo que utiliza muchos artificios para atrapar al lector, aunque huye, como digo, del circunloquio, huye de lo vano,
Sin embargo, no sé si consciente o inconscientemente, pero consigue atrapar al lector desde los primeros versos de cada poema. Una de las características que tiene la poesía de Gloria es que los poemas, en su inmensa mayoría, no tienen título. Eso ya me parece que es una técnica de atracción, porque uno comienza a leer sin a priori ninguno, no sabe de qué va a ir lo que lee, y acaba metido, enredado en la reflexión que la autora propone. Entonces creo que esa es una de las primeras características, la ausencia de título, cosa que comparte con los grandes clásicos, la verdad, porque la mayoría de grandes sonetos del siglo XVII o siglo XVI no tienen título. Bueno, otra cosa que veo en la poesía de Gloria es su anclaje en la actualidad. Es algo que me ha llamado siempre mucho la atención, no solo en su poesía, sino también en su narración, en sus relatos. Puede convertir en materia poética cosas tan prosaicas como las mascarillas que aparecen en este poemario. Es un poemario que transcurre a lo largo de 2021. Entonces, no sé si un poquito también 2020, final de 2020-2021. Entonces, bueno, pues aparecen las mascarillas, aparecen drones, aparecen objetos aparentemente desprovistos de cualquier carga poética. Y sin embargo, ella los convierte en materia poética. Hay un anclaje en la actualidad que me parece fundamental. Perdón. Eso no implica que no haya una evocación continua, o sea, mezcla, por ejemplo, un hecho reciente como fue el temporal Filomena, con todas las consecuencias que tuvo para la ciudad de Madrid y para todos nosotros, pues lo mitifica trayéndose a una diosa, me parece que es india, ¿no?, a la diosa Durga, que es la que, bueno, pues a la que convierte en culpable de este temporal que cayó sobre Madrid. Entonces creo que su poesía es un espejo del presente colectivo que al mismo tiempo sirve de exploración individual o de exploración personal, y nos muestra su intimidad. Además nos muestra su intimidad sin tapujo ninguno y sin recato ninguno. Nos habla de sus temores, de sus creencias, de sus recuerdos, de sus deseos, entre ellos la paz. La paz aparece como la paz universal. Ella trabaja por la paz y además ha recibido varios galardones por ese trabajo por la paz universal, pero también la paz personal, la paz de las pequeñas cosas, como ella dice en uno de los poemas. Y creo que uno de los mensajes fundamentales de su poesía es el de la esperanza. El de la esperanza, que está ligado a dos conceptos, el de la fraternidad y, por otra parte, la resiliencia ante montones de adversidades, tanto colectivas como personales. Ahí me inclino más por la parte personal, son como un díptico, ¿no?, que se complementa perfectamente lo universal y lo personal. Hay un poema que es a mis hermanos judíos y palestinos, que creo que demuestra muy bien cuál es esa voluntad de paz, esa búsqueda de paz y al mismo tiempo ese deseo de fraternidad. Porque nos va a hablar de montones de hechos actuales, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, de los disturbios de Colombia durante el año pasado, del conflicto entre palestinos e israelíes, de la pandemia, de Filomena, de los acontecimientos del 8 de marzo, de los eventos organizados para el 8 de marzo, etc. O sea que hay todo un anclaje actual que permite al mismo tiempo una reflexión, y en el caso de a mis hermanos judíos y palestinos, sobre la guerra. Voy a leer el poema porque creo que es muy ilustrativo. Indefectiblemente, la eterna guerra regresa reforzada. La odiosa diosa vuelve y se pavonea soberbia mientras ofrece su festín funesto, de carne deshilachada y sangre herida, y lo sirve entre misiles y bombas en el salón de los escombros. Madre nutricia, acuna y siembra solo palabras de odio para que crezcan invencibles y multipliquen los ejércitos de la venganza que anidarán en el corazón de los hermanos y los vecinos. Pasión horrenda,
dirige con elocuencia un coro de miserias perversas, donde no cabe el acuerdo ni la empatía. Esa bazofia disfrazada de razones interpreta hasta el hastío la sinfonía del rencor, que siempre acaba en un molto vivace de cuerpos mutilados y almas sin concordia. Ella es poderosa e ignorante y solo entiende al otro como el enemigo. Ella se pierde y nos pierde. La guerra entre judíos y palestinos vuelve y no hay lugar para el concilio. Y yo, que decidí instalarme en el barrio de la Hermandad, al otro lado del monte de las verdades únicas, a orillas del río de la templanza, estoy, como tantas veces, entre la espada y la pared, en el medio de 1000 historias cruzadas. Y yo, que olvidé todas las oraciones por no saber a quién dirigirlas, clamo en el desierto: ¿cómo y a quién puedo pedir que vuelva la paz? Creo que es muy ilustrativo de esa proyección personal dentro de lo individual, o al revés, de esa proyección general, universal dentro de lo individual. Bueno, pues además de estos acontecimientos o de estos hechos que anclan su poesía en una actualidad rabiosa, tiene yo decía antes que tiene una serie de artificios por los que atrapa al lector. Creo que la sencillez, la nitidez en la sintaxis es uno de ellos. Y otro de ellos son la utilización de recursos retóricos que da con cuentagotas de manera muy medida, pero que forman parte de ese atractivo de la lectura. Por ejemplo, utiliza muchísimo las aliteraciones. En el poema que acabo de leer dice: la odiosa diosa ofrece su festín funesto, bazofia disfrazada de razones. Las metáforas, hay una metáfora que me encanta, creo que es la que prefiero, la imagen que prefiero de todo el poemario, cuando dice: soy la pistola tatuada de muertes de un forajido trasnochado. Y es una imagen con una fuerza increíble. O utiliza a veces poemas que son todos ellos una alegoría, como la alegoría del volcán, con la que describe a una amiga común, a Flori Tapia, que si la conocierais veríais que es un volcán. Entonces el poema está perfectamente adaptado a la persona, y la persona está perfectamente descrita a través de esta alegoría. Y otro recurso que utiliza a veces es la repetición, como en un poema que me gusta mucho. A ver, es Blanca. Es un poema que me encanta, donde habla además de un estado de ánimo, de su propia situación. Y comienza con un oxímoron fantástico cuando dice: mi soledad es blanca, rodeada de amigos. Luego, la soledad no tan sola, mi soledad es blanca, rodeada de amigos, que tejen con amor un manto luminoso para mi dolor negro. Mi soledad es blanca, como el cielo con nubosidad variable, cuando se afana en correr entre el olvido y los quehaceres. Mi soledad es blanca, a punto de nieve, a veces de hielo, herida de ausencias y de ignominias. Mi soledad es blanca, vacía, yerma, es mía, pero en el fondo no la amo. Por eso no la miro más, le doy la espalda, me voy y la dejo plantada en el altar. Entonces, pues utiliza ahí la repetición, ¿no?, de mi soledad blanca continuamente, a través de esa imagen de la blancura, para llegar a la novia abandonada, como esa soledad que en el fondo desea abandonar. No tanto, creo yo, pero bueno, aparentemente sí. Bueno, pues como veis, nos describe, nos cuenta cuál es su universo interior, con una gran sinceridad, porque nos habla de la soledad, como acabamos de ver, de la madurez, del amor, de su pérdida, de la pérdida del amor, de la humildad, de la vanidad, en fin, de montones de sentimientos, emociones, tendencias personales que se imbrican en lo universal dentro del poemario. Hay dos imágenes que a mí me gustan mucho en el poemario. Una de ellas es la del ave fénix, que es la imagen de la resiliencia por excelencia, y otra de ellas es la del caracol,
que me parece una imagen de autosuficiencia muy, muy lograda, pero al mismo tiempo encuentro que es de una fragilidad enternecedora. Entonces creo que es también ese balance entre la fortaleza representada por el ave fénix, que siempre logra resurgir, y el caracol al que uno puede aplastar simplemente con poner un pie encima, ¿no? Me parece que da mucha idea de cómo es ella y de cómo es su poesía. Y bueno, otro aspecto que me gustaría resaltar de la poesía de Gloria es la reflexión sobre la propia poesía, una dimensión metapoética o metaliteraria dentro de su poesía, porque ella misma reflexiona mucho sobre el hecho de escribir, y también hay veces en que ese hecho de escribir la define ella misma. Hay un poema que leeré ahora donde dice que ella es la página blanca, es su reflejo, ¿no? Hay ese deseo de conjurar el pánico de la página blanca que tiene todo el que escribe, aparece también en la poesía de Gloria. Me encantan me gusta todo el poemario, por supuesto, pero hay dos poemas con respecto a su concepción de la poesía que me parecen fundamentales dentro del poemario. Uno es El estado de las palabras y otro, Anatema sea la poesía. Bueno, no tienen título, como digo, ¿no? O sea, es el primer verso. Voy a leerlos porque el estado de las palabras creo que define muy bien cuál es su concepción poética y cómo la poesía puede ser capaz de cambiar el mundo. Comienza con una imagen muy, muy frágil, muy evanescente de las palabras, para terminar convirtiéndose en pilares que soportan los puentes. Han recorrido los toboganes de 1000 alambiques hasta alcanzar el mar sublimador. Las palabras se desgranan y líquidas ya se evaporan hasta convertirse en mariposas preñadas de crisálidas. Su polen recorre el mundo y lo siembra de poesía. Vuelan inasequibles, observando maravillas desde la altura, como los drones. Y al tocar la tierra, se hacen fuertes, sólidas, como los pilares de los puentes. Y creo que esa solidez de la poesía, de la palabra, es quizá el sueño de todo poeta, ¿no? El ser capaz de cambiar el mundo a través de la palabra. Y el otro poema que me parece también muy representativo de esta dimensión metaliteraria o metapoética empieza por Anatema sea la poesía. Anatema sea la poesía de versos puros y de rimas, esa que no mira con buenos ojos los versos cojos y el sabroso enigma de las ambigüedades. Practico con devoción la impureza, me gusta mezclar, como en los lienzos, como en las razas y en los cocidos. Mi catón poético me impide excluir un término canalla o una idea inconveniente. En los alambiques de mis versos, Erato y Talía fusionan aromas mestizos, vocablos arcaicos, neologismos humeantes, localismos tribales, mitologías, proverbios jugosos y la frescura impagable de la sabiduría del pueblo. Voy por la vida abominando de las altas categorías, de las pieles, subsexos y nacionalidades. A veces me reconozco en la ira de aquel joven que expulsaba a mercaderes en el templo. Pero no, sea, que por algo me llamo pacifista. Adelante, que entren todos y digan lo que tengan que decir, siempre que nazca desde el corazón y las agallas, que en mi casa de la palabra hay un hogar de acogida donde todos seremos hermanos y sobra la extranjería. Y por último, con respecto a esta concepción de la poesía, que en el fondo es también reflejarse a sí misma, voy a leer otro poema. ¿Esto del micrófono? No te preocupes, pero es que es muy incómodo entre la mascarilla y el micrófono.
La página en blanco es lo que decía antes, que en el fondo es una descripción personal, ¿no? de un estado de ánimo, de una situación. La página en blanco, que soy mi reflejo, devuelve densos desconciertos a la espera de un espejo favorable. Veo a mi alma oscurecida, alejarse a la deriva en una barca que suspira amaneceres. Ruego que pase de mí esta angustia, suplico que se marche de una vez y llegue a buen puerto este ánimo naufragado. En tanto el cuerpo mira ausente, metamorfosis triste de una selva que fue un día llama ardiente. Amputado ahora, yace con 1000 llagas y se multiplica en heridas vegetales que sueñan con vergeles. En un día como hoy, aquejada de males terrenales, trago hiel y lucho por descabezar de un tajo y para siempre a la hidra de la depresión que me atenaza. En el intento, tal vez yo también pierda la cabeza. De momento aquella impía saborea mi derrota en las 100 batallas precedentes, pero yo sigo resistiendo, dríade que se tambalea mientras aguardo en el andén la llegada de los trenes compasivos de la primavera. Bueno, pues yo voy a concluir ya, te voy a hacer la palabra, y sí me gustaría terminar diciendo que hay 3 características que encuentro en la poesía de Gloria Mistral que para mí hacen de ella una gran poeta. Creo que son 3 características que se pueden encontrar en los grandes escritores. Uno de ellos, la primera, es su dimensión universalista. Creo que montones de las cosas que cuenta o que narra, por las que ella conforma su yo poético, su yo lírico, son aplicables a cualquiera de nosotros. Creo que esa dimensión universalista es la que hace de la literatura y que todos nos identifiquemos con ella, con los grandes textos, y sigan perviviendo, ¿no? Los grandes clásicos sigan vigentes hoy en día, y esa dimensión creo que la poesía de Gloria la tiene. Otro aspecto que me parece fundamental es esa dimensión metaliteraria, esa reflexión sobre la poesía. Creo que cualquier texto que se precie tiene que provocar esa reflexión, y hay siempre una experimentación sobre lo que el escritor cree de la literatura, opina de la literatura, aunque esté oculto, aunque esté disfrazado a través de los personajes, a través de la acción, a través de montones de situaciones de cada texto, sea poesía, sea teatro, sea narración, siempre hay una reflexión. Cuando el texto tiene un valor intrínseco, hay una reflexión sobre la literatura, y eso la poesía de Gloria también lo tiene. Y por último, otro aspecto que encuentro en su poesía es que es inagotable. Cuando un texto es bueno, uno lo relee, lo puede releer 1000 veces y siempre encuentra algo nuevo, o siempre descubre un aspecto nuevo, algo o que no recordaba, pero le sugiere algo. Ese poder evocador de la palabra, creo que la poesía de Gloria lo tiene, y ella lo maneja a la perfección. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora sí que la aplaudimos.